Los juegos de pelea han tenido un paso algo desangelado a las plataformas móviles, salvo algunas excepciones, claro, y Brawlhalla pasa de las consolas a nuestros equipos. ¿Lo hizo bien? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El día de hoy nos toca visitar Brawlhalla, un juego de peleas que acaba de aterrizar a las plataformas móviles con una premisa sencilla: pelea para ser el mejor. No hay historia ni nada semejante, solo eres tú en la arena que con ayuda de unos singulares personajes tendrás que pelear para ser el último en pie. Bajo esta idea sencilla, Brawlhalla quiere hacerse del público de móviles. Pero, ¿qué más tiene que ofrecer? Aquí te cuento desde mi muy particular opinión. Iniciemos con la parte técnica básica. Brawlhalla es un juego gratuito, con compras integradas dentro de la aplicación. Las compras son por el pase de batalla o aspectos estéticos que no afectan la jugabilidad. Con un peso aproximado de 84 MB de peso base, siendo 560 MB el tamaño total que tendrá en tu equipo. Necesitarás Android 5.0 en adelante, además de 2 GB de memoria RAM como mínimo y 3 para una mejor experiencia. Por último, requerirá internet para jugar. Dicho lo básico, pasemos con lo bueno. Personajes. Brawlhalla apuesta por los diseños 2D, dando a sus personajes un estilo caricaturesco muy bien logrado. Además de que cada personaje tiene un estilo propio que lo hace único. Por si esto fuera poco, la cantidad de ellos hacen que el usuario tenga gran variedad para escoger. Como extra, el juego tiene algunas licencias con marcas, las cuales prestan la imagen de grandes franquicias de Cartoon Network o luchadores de la WWE, inclusive algunos de editoriales como Black Horse o videojuegos como Lara Croft. Gráficos. Al ser un juego de peleas en escenarios aéreos, los combates son estables, además de que los fondos están bien logrados, haciendo un deleite visual en cada enfrentamiento. Controles. Estos son sencillos y sin mucho problema. Tenemos un botón para esquivar, uno para defensa, 2 para ataque, uno de ataque clásico y otro en donde si mantenemos presionado por cierto tiempo podemos expulsar de un golpe a los adversarios de la plataforma. Esto lo vuelve ameno con jugadores novatos que conocen el juego por primera vez. Estilo de juego. La temática de peleas en plataformas aéreas le da cierta semejanza a Smash Bros. Aún así, los enfrentamientos lucen, son frenéticos y de cierto modo adictivos, que si a eso le sumamos la gran variedad de personajes, da como resultado bastante tiempo de juego planificando movimientos y equipos. Una vez tocado lo bueno, vayamos con lo malo. Menús y lobby. Los gráficos durante las batallas están bien logrados, pero las pantallas de carga y menús de inicio lucen desangelados e insípidos. Solo son recuadros puestos al azar que dan una mala primera impresión para jugadores nuevos. Ángulos de cámara. Al ser un juego de peleas en donde hasta 4 jugadores están en la arena, entre tanto caos, la perspectiva de tu personaje se puede llegar a perder, esto debido a lo pequeño que puede ser en la pantalla del móvil, frustrando algunas partidas. Por último, y este es un tema muy personal, apartado sonoro. Algunos efectos están bien logrados, pero la música de fondo deja que desear al ser muy endeble, no ameniza lo frenético que pueden llegar a ser los combates. Una vez visto lo bueno y lo malo, Brawlhalla, ¿vale la pena? Sí. Pese a algunos detalles que frustran la experiencia, son más sus aspectos favorables, dando a los jugadores una experiencia de combate caótico y frenético que le ha ganado gran séquito de fans en otras plataformas y se podría asegurar que en móviles no será la excepción. Por lo que si buscas un juego de peleas para tu celular, sin duda Brawlhalla es una gran opción a considerar. Y bueno, por mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearte buenas partidas.
Si el contenido te gustó, regálame un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y te estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Sin más, hasta la próxima.